Bienvenidos los ministros de la luz, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Humach y como Pentateuco, para que tome su Biblia, un lápiz, cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, este día santo, es el capítulo 2 del libro de Levítico. En hebreo, Vayikra, para que vaya aprendiendo el nombre hebreo de este tercer libro de la Torá o del Humach. En el capítulo anterior vimos el acercamiento Olá. Nosotros estamos viendo desde el capítulo 1 al capítulo 7 del libro de Levítico diferentes tipos de acercamiento que el Eterno le da al pueblo de Israel para poder ofrecer en el tabernáculo de reunión. Estamos entre los días 11 al 23 del mes 12 del año 2449 desde la creación. Recordemos que Moshe levanta el tabernáculo, la tienda de reunión, y desde ese lugar el Eterno llamó a Moshe. Ya no se estaba reuniendo con él en la cima de la montaña del monte Sinaí, ya no se le estaba entregando la información desde ahí, sino ya en la tienda de reunión. En el capítulo 1 vimos entonces las ofrendas Olá o los acercamientos Olá. Esa es la palabra hebrea que en su Biblia está traducida como holocaustos. La palabra holocausto proviene del griego, no del hebreo. Holos significa total y caustos, quemada. En griego lo que quiere decir es totalmente quemado o completamente quemado. Pero en el hebreo un acercamiento olá o una ofrenda olá era algo que asciende. Olá significa ascender y se traduce como totalmente quemada del griego por lo que estaba simbolizando que se llevaba esta ofrenda y era una ofrenda encendida, totalmente consumida. Vimos que las ofrendas olá se podía acercar la persona con vacuno, con ganado vacuno, con rebaño de ovejas o con rebaño de cabras, rebaño cabrino, lo que son cabras. Además de aves podía llevar tórtolas o palominos, que es el hijo de la paloma. Vimos que eran cinco tipos de acercamientos olá, que eran totalmente quemados, se llevaban para expiación, para cubrir un pecado. Podía ser que una persona no tuviera los medios para llevar este tipo de acercamiento, porque había personas muy ricas, personas muy pobres, de diferentes estratos socioeconómicos. Y hoy veremos las ofrendas minjá. En el hebreo la palabra que se usa es la palabra minjá, para que se la aprenda, para que la anote y aprender a diferenciar los diferentes tipos, porque en la Reina Valera vamos a ver que se traduce ofrenda, diferentes palabras hebreas se traducen ofrenda, pero en el hebreo son diferentes palabras, es diferente lo que se quiere decir, pero al español se tradujo como ofrenda. Así que vamos a ir tratando de corregir nuestra Biblia, las palabras, para que usted vaya aprendiendo. De estas ofrendas minjá, que son ofrendas de harina o de cereales, ya no sería de animales, sería de trigo, tenemos que es harina seca. Una podía ser harina seca con aceite más incienso. La segunda vamos a ver que va a ser cocida en horno. Y en horno podían ser dos opciones. Podían ser torta, que es un pan agujereado sin levadura, una torta matzá, y también puede ser un hojaldres, que es un pan
más delgado, también sin levadura, un hojaldre matzá. Vamos a ver que puede ser hecha en sartén, y tenemos otra opción que es en cazuela. En cazuela, dice en su Biblia cazuela, en español es una olla donde se entrega. Entonces tenemos que minjá pueden ser harina, flor, más aceite, más incienso, la primera. La segunda, que puede ser en horno, tenemos dos opciones, serían 3. En sartén 4 y en cazuela o en olla 5. Tenemos 5 opciones entonces de acercamiento para llevar al Eterno. El holocausto, ofrenda voluntaria con deseo, tenía que uno reconocer la necesidad de acercarse al Creador y ofrecía voluntariamente con deseo esa ofrenda. Lo mismo acá en las minjá, en las ofrendas de cereales, de trigo, tiene que ser voluntario con deseo. Continuamos entonces, comenzamos libro de Vayikra, capítulo 2, verso 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación al Eterno, su acercamiento será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. La palabra ofrenda es la palabra, se está refiriendo a corbán, que se los mencioné. Todo esto son ofrendas que se traduce al español, pero en el hebreo son corbán. Corbán. ¿Qué significa corbán en hebreo? Significa acercar, acercar. Y nosotros lo íbamos a traducir como acercamiento, que era una forma de acercarse al Eterno. Y yo, cada vez que aparece la palabra ofrenda, pero es la palabra corbán, la estoy traduciendo como acercamiento, para cuando yo lea acercamiento, usted sepa que me estoy refiriendo a corbán, que era una ofrenda que se llevaba al tabernáculo de reunión. La palabra oblación que aparece en su Biblia es la palabra 4503, la palabra minjá. Esta es la palabra que aparece como oblación, la palabra H4503, que significa porciones partidas, significa donación y también significa otorgar. Cada vez que aparezca la palabra minjá, del hebreo minjá, yo la traduciré como donación al español para aprender ya a diferenciar, porque si vemos que va a poner ofrenda a la palabra corbán, que le va a poner ofrenda a la palabra minjá, no vamos a entender esto de los sacrificios que se llevaban al tabernáculo de reunión. Entonces la palabra oblación que aparece es la palabra H4503, la palabra hebrea minjá, que significa otorgar, donación. Y en este caso la vamos a traducir como donación vegetal. ¿Por qué? Porque se llevaba una porción de harina. La ofrenda debe ser voluntaria y esta ofrenda es un memorial, es un recuerdo que el Eterno va a tener de la persona que la está acercando. La palabra ofrenda es la palabra corbán, que significa acercarse, la palabra H7133, y la vamos a traducir como acercamiento, para que cada vez que yo lo nombre, usted pueda anotar en su Biblia, arribita de su Biblia, puede poner corbán o puede anotar acercamiento para que vaya entendiendo. La palabra persona es la palabra nefesh, la palabra hebrea nefesh, que significa alma. Entonces podríamos hacer una mejor traducción de este versículo. Debería quedar: cuando una alma que traiga acercamiento de donación vegetal al Eterno, flor de harina, será su acercamiento, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella
incienso. Ahí tenemos entonces un acercamiento de harina seca. Cuando está hablando de flor de harina, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a la mejor harina que podían extraer del trigo, la más fina, la mejor. Recordemos que cuando se llevaban las ofrendas o los corbán, los acercamientos o totalmente quemados, que ascienden al cielo, se llevaban animales sin defecto. El mejor acercamiento debería llevar el pueblo de Israel, unos animales enteros. En este caso, con las ofrendas de trigo, lo mismo, la mejor harina deberían acercar al Eterno. ¿Cuál era la cantidad? Se dice que un plato de harina, de flor de harina, es la que debían llevar al tabernáculo como acercamiento, como donación vegetal. Esta donación era la que llevaban los más necesitados, los que carecían de los medios para poder acercarse con un animal. Por esto el Eterno ofreció o te dio diferentes formas, diferentes medios para poder acercarnos a Él. Y así todos pudieran hacerlo y las personas más necesitadas pudieran presentar esta donación en el tabernáculo de reunión a los ministros. Y este acercamiento le cuenta como si le entregara el alma, su propia alma, al Creador. Además dice que llevará el aceite de flor de harina, o sea, la mejor aceite, llevará aceite de olivas. El aceite de oliva siempre es una figura del Ruach, del Eterno, de la presencia del Eterno, que iba a acompañar esta harina, y dice que además debería acompañarse con incienso, que lo iba a derramar en la harina, que es aroma y es figura de nuestras oraciones. Verso 2. Y la traerá a los ministros, hijos de Aarón, y de ello tomará el ministro su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato al Eterno. En su Biblia aparece la palabra sacerdote, nosotros ya lo hemos visto que no es la palabra correcta. La palabra correcta es ministro, es eso, la palabra Cohen hebrea, que significa ministrar, oficiar en el tabernáculo de reunión. Uno entonces de los hijos de Aarón tomará el acercamiento que está trayendo uno de los hijos de Israel, esta harina con aceite, con incienso, tomará un puñado de esta ofrenda, y se dice que esto era con 3 dedos que tomaban el puñado del plato para quemarlo. Entonces tomaban 3 dedos de la harina con su aceite de oliva y con el incienso, que se le agregaba el incienso al final cuando se ponía en el fuego, se le agregaba el incienso a esta ofrenda, y el ministro debería quemar esta porción que fue sacada de la ofrenda como recordatorio sobre el altar. Y el Eterno recuerda para bien al que llevó esta donación al tabernáculo de reunión, o sea, al dueño del presente. Es una ofrenda de fuego, entonces, de fragancia agradable para el Creador. Verso 3. Y lo que resta de la donación de la minjá será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Eterno. El remanente, está diciendo que el remanente de la ofrenda vegetal, de trigo o de harina, minjá, un donativo, quedará totalmente consagrado para Aarón y para sus hijos desde que haya sido quemado. Entonces es una ofrenda minjá, es una ofrenda, una donación que va a quedar una parte para que Aarón y sus hijos puedan comerla. Verso 4. Cuando ofrecieres acercamiento o corbán, cuando ofrecieres corbán, acercamiento de donación, cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas
con aceite y hojaldres sin levaduras untadas con aceite. Vemos la posibilidad ahora de que sean horneada, este acercamiento que sea horneado, puede ser torta amasada con aceite o hojaldres untadas con aceite. Una vez cocido, ya se le untaba el aceite. La palabra torta es la palabra jalá y es la palabra jalá matzá, porque es jalá matzá, torta sin levadura. Y para los hojaldres, la palabra que se está utilizando es la palabra raquí, que es un pan más delgado, y también es matzá. Recordemos que si son varios panes o varios hojaldres, se cambia la A con la H por una O cuando son más de dos y se dice matzot. Acá vemos entonces que se podía entregar una ofrenda minjá horneadas. Recordemos que son matzá o son sin levadura porque la levadura es una simbología o implica religiosidad, implica pecado. Recordemos que la levadura es un hongo que produce dióxido de carbono o también conocido como CO2 a través de la fermentación. Lo que hace este CO2 va consumiendo el azúcar natural de la harina y la va convirtiendo en CO2, que es un gas. El CO2 de la fermentación de la levadura le va quitando el oxígeno a esta masa, produciendo un cambio que permite que la masa se expanda como si no tuviera límites. Eso es lo que va causando la levadura y por eso se asimila, simboliza pecado, porque un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, te va cambiando a ti y te va haciendo crecer, que no hay límites, que no hay Torah, que tú puedes vivir como tú quieras, con hipocresía, con egoísmo, con ego. Entonces, es por eso que se asocia todo lo que sea levadura con hipocresía, con pecado. Te infla de orgullo y crees que tu desarrollo es lo más importante, que sería tu ego y tu egoísmo. Y hace que también se descomponga el pan. Nosotros, al saber que un poco de levadura leuda toda la masa, que es referencia al pecado, nosotros debemos quitar por completo toda la levadura, toda la hipocresía, todo el pecado, todo el orgullo, todo el ego de nuestras vidas en el servicio al Creador y realizar un servicio de humildad, de compañerismo, de servicio a los demás. Ese es el real servicio que nosotros debemos hacer. No que nos vengan a servir y ser el pastor, el apóstol, no. Ser humildes y ser un servidor de los hermanos. Verso 5. Mas si tu acercamiento es donación de sartén, será de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite. Está dando otra opción de acercamiento. Esta será en sartén, es decir, frita con la mejor harina, sin levadura y amasada con aceite de olivas. En este tiempo no existían los aceites vegetales refinados, ni maravillas, ni canola. Solamente existía el aceite de oliva, es el aceite vegetal. De maravilla y de canola fue creada ahora en el 1945, cuando justo estaba toda la Segunda Guerra Mundial. No se utilizaban estos aceites refinados, las mismas, ponga atención con esto, las mismas que promueven las enfermedades del siglo XXI. Por eso estamos en una sociedad tan
enferma con tantas cosas que afectan nuestra salud, como el cáncer, sobrepeso, obesidad, hígado graso, enfermedades cardiovasculares y todo tipo de inflamación, además cáncer a la piel. Todo esto producen los aceites vegetales de canola y maravillas, aceites refinados que a la primera, cuando extraen por primera vez el aceite de la semilla, se le agrega el hexano, el hexano, que es un, ahí se me fue la palabra, es un derivado del petróleo. Entonces, ¿qué hacen después de agregar este derivado del petróleo? Le dan muchísima temperatura a estos aceites para poder aclararlas, y esto produce que se concentre omega 6 en estos aceites, que al consumirlo en grandes cantidades o todos los días produce gran inflamación en el cuerpo. Lo que produce que tú, cuando sales a la luz del sol, ese mismo aceite que te estás comiendo hace que con el sol como que te fríes por dentro y se produce el cáncer a la piel. El sol es imposible que produzca cáncer a la piel, sino el aceite que estamos consumiendo, que es uno de los peores venenos junto al azúcar, que es lo que produce las enfermedades en este tiempo. Tú no te puedes estar echando un bloqueador que está lleno de químicos, ¿ya? Tratando de evitar algo que se está produciendo por el aceite que consume. Promover el consumo de aceite de oliva es la mejor decisión para tu salud. Verso 6. La cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es donación. La palabra ofrenda que aparece es la palabra minjá. Ya lo vimos, la palabra donación. Entonces vemos que es una masa ungida, porque después de partirla se fríe, se parte y se le derrama aceite. Verso 7. Si el acercamiento de donación cocida en cazuela se hará de flor de harina con aceite. ¿Aceite de cuál? Aceite de oliva. El mejor aceite, la mejor harina, y iba a ser cocida, en este caso, en una olla para guisar. La olla es más profunda que la sartén, entonces el aceite comienza a bullir o a hervir más al tener más espacio donde poder freír. Vemos acercamiento entonces de donación, horneadas, fritas y cocidas en aceite de oliva en olla, además de la seca. Cinco posibilidades de acercarse al Eterno. Verso 8. Y traerás al Eterno la donación que se hará de estas cosas y las presentarás al ministro, el cual la llevará al altar. Entonces hay 5 formas de acercamiento con su donación. Flor de harina rociada con aceite de incienso, sin levadura, tenemos en horno, en sartén y en cazuela, los cuales se le darán al ministro y él la llevará al altar. Él tiene que quemar la porción que será para memorial para la persona que la ofrece. Que vemos que primeramente debe pasar por el ministro antes de llegar al altar. ¿Qué nos está diciendo? Que primero debemos nosotros, ya no llevamos estas ofrendas al tabernáculo ni al templo porque ya no están, ya terminó ese antiguo pacto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Todo nuestro servicio, todas nuestras obras pasan primero por el gran ministro, pasan primero por Yeshua, y él es el que la acerca al Padre. Él
es el mediador, el puente entre nosotros y el Eterno. Tal cual se hacía en el tabernáculo de reunión. Nosotros no podemos llegar directamente al Padre, ni como los judíos quieren llegar directamente al Padre, sino por medio de Yeshua HaMashiach. Jesús, lo que usted conoce, es Yeshua el Mesías. Verso 9. Y tomará el ministro de aquella donación lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. ¿Qué va a hacer el ministro cuando se acerca con su ofrenda a la persona? Lo toma el puñado que tomó entonces para quemarlo para el Eterno, para que recuerde a esta persona que lo está ofreciendo. La harina, nosotros ya hemos visto que se lleva una porción de ofrenda minjá. La ofrenda minjá es harina, flor de harina. ¿La harina de dónde se extrae? Se extrae del trigo. ¿Qué hay que hacer para obtener trigo? Hay que sembrar, hay que regar, hay que después cultivar. Entonces vemos que hay un trabajo y que hay un producto. Entonces vemos que la harina es un producto del trigo, de la cosecha, del trabajo que se hacía. Entonces, ¿qué entendemos? Que nosotros, con lo que obtenemos de Él, porque todo lo que existe en este planeta es del Creador, nosotros somos partícipes de lo que Él nos está dejando para comer, para producir, porque Él es el que hace crecer el fruto de la tierra, de los árboles. Entonces, nosotros realizamos el trabajo, un trabajo y obtenemos alimento, con lo que tenemos que acercarnos al Creador. Nuestro trabajo es acercarnos con obras justas, con frutos justos de nuestros trabajos. Este fruto, este trabajo, este servicio con el que nos acercamos al Creador tiene que estar ungido como la masa, como la harina con el aceite, y debe estar sin levadura, sin hipocresía, sin egoísmo, y tiene que ser incorruptible, es decir, apartado del sistema. Nosotros tenemos que apartarnos de este sistema, tenemos que dejar el sistema religioso, el sistema político, cultural, social, costumbres, ideológico, todo lo que este sistema nos trata de imponer, seducir para que caigamos de manera, no sé, va a planear que nosotros caigamos en sus cosas, en todo lo que quiere implantar. Pero nosotros tenemos que realizar un trabajo de alejarnos, de apartarnos, de consagrarnos para el Eterno, para no tener levadura, para ser ungidos, para servir al Eterno en fidelidad, para ser obedientes a sus mandamientos, y todo este trabajo tiene que pasar por Yeshua, y Él lo acercará a nuestro Creador. Verso 10, y lo que resta de la donación será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima, es una ofrenda santísima, este remanente que va a quedar para los ministros, para los que ofician en el tabernáculo de reunión, que tenían un trabajo bastante difícil. Estuvimos viendo los holocaustos, tener todo ese trabajo era tremendo, no era poca gente la que se acercaba al tabernáculo y después al templo. El resto entonces de esta donación de vegetales pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Nadie más podía consumir de este presente, de este acercamiento, ya que es apartado concretamente desde el momento que haya sido quemado para el Creador. Pertenecía a Aarón y a sus hijos y era una cosa santa de santas. Verso 11. Ninguna donación que ofrecieres al Eterno será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Creador. ¿Qué está diciendo? Que no se puede poner en el altar harina con levadura. Está prohibido quemar en el altar, que sean ofrendas quemadas, ofrendas encendidas, la levadura y la miel. Sin levadura entonces, sin hipocresía,
sin deseo de reconocimiento. Cuando uno llevara su ofrecimiento, su acercamiento, tenía que ser sin esperar un reconocimiento de que tú llevaste esto, no. Con humildad, todo con humildad. La miel, si nosotros leemos la escritura, la miel representa abundancia, igual que la leche, porque Dios iba a llevar a su pueblo a una tierra que fluye leche y miel. Está haciendo una referencia a abundancia. No dice cuál era el motivo, porque no se podía quemar la miel, pero si simboliza abundancia, también puede simbolizar codicia en el caso de llevarla al altar. Y ninguna entonces de estas dos cosas debe subir en humo como donación hechas por fuego. ¿Por qué? Holocaustos eran quemadas totalmente, minjá era quemada, un puño de ellas, y el resto era para Aarón, pero no podía llevarse con levadura y miel. Verso 12, como acercamiento de primicias las ofreceréis al Eterno, mas no subirán sobre el altar en olor grato. ¿Se podía llevar un pan con levadura? Sí, como ofrenda de primicia, pero no para ser quemados en el altar. En este verso está hablando del acercamiento o del corbán de frutos, es decir, de los primeros frutos que se ofrecían al Eterno. Esto no se podían quemar sobre el altar como olor agradable al Creador. Acercamiento, se podían hacer acercamiento de primicias o de primeros frutos o primicia es lo mismo. Primeros frutos alude a la donación de 2 panes que eran leudados, que se presentan en la fiesta de Shavuot, en la fiesta cuando se cuentan 50 días desde que se presenta la primera gavilla del Omer. Entonces ahí eran presentados 2 panes con levaduras como primicia, como primeros frutos de la cosecha de trigo. Y los primeros frutos que podía presentarse en Shavuot. Verso 13, y sazonarás con sal toda donación de acercamiento, y no harás que falte jamás de tu donación la sal del pacto de tu poderoso. En todo acercamiento tuyo ofrecerás sal. La sal es un mineral muy importante. La palabra presente es la palabra corbán, la palabra acercamiento. Acá está hablando de la sal del pacto, pero si nosotros leemos la Biblia no aparece mencionado esto de la sal del pacto. Así que como la sal no se pudre nunca, el pacto con el Creador no se anula jamás. Lo más probable es que se esté refiriendo a esto, a que el pacto que hizo el Eterno con Abraham, con la humanidad, no se va a anular jamás. Así, nosotros también debemos asegurarnos de que la sal no falte, porque ya no estamos llevando acercamientos al tabernáculo. Nosotros estamos realizando un servicio al Eterno y no tenemos que dejar que ningún servicio o acto de obediencia al Creador, de sus mandamientos, falte sal. La sal es un mineral que se forma naturalmente en la tierra y se usa, tiene grandes características, se usa para conservación de alimentos y realce de sabores, para la limpieza, además en la desinfección, purificación y tratamientos de agua. Además es un blanqueador, también es un repelente y tiene muchas más cualidades y características. Y nosotros, como dijo Yeshua, somos la sal de este mundo. ¿Cómo? Con obediencia a los mandamientos, realizando todos los mandamientos del Eterno, con un servicio de obras justas para presentarnos a al Eterno y presentarnos a este mundo como obedientes de los mandamientos del Creador. A este mundo que está en descomposición. Imagínese si este mundo no tuviera personas que siguieran las leyes de Dios,
si hay un remanente y así como está, igual está en descomposición, está en decadencia, está mal y vamos para mal, entonces sería peor, el mundo ya realmente estuviera destruido si no hubiera un remanente que siguiera estas leyes morales de buen vivir para tu salud, para la vida en comunidad, para la vida en sociedad. Entonces, nosotros tenemos que ser la sal del mundo y sazonar y purificar como nosotros podamos. Nosotros solamente tenemos que sembrar la semilla, otro riega, pero el que la hace crecer es el Eterno. Y nosotros, ¿cómo sazonamos? Con nuestras obras justas de obediencia al Creador. Cuando está hablando de la sal del pacto, podría referirse a las aguas que fueron divididas y luego apareció la tierra. Y esta agua debería ser salada. Recordemos que en el principio, en Bereshit, en Génesis, cuando el Eterno está creando todo, el agua ya estaba creada. El agua aparece en la Escritura, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esto es las aguas, son las aguas. Entonces el Eterno en un comienzo dice que se separen las aguas. En un comienzo estas aguas deberían ser saladas porque el mar es el que mantiene que la tierra no termine por descomponerse. La va purificando, la va sazonando. Cada cierto tiempo el mar tiene que ir recuperando el terreno que ha ido perdiendo. Tiene que ir mineralizando todo el terreno. Cuando fue el diluvio universal, el mar tapó todo, esta agua salada, entonces todo eso quedó salinizado. Entonces vemos que estas aguas en un comienzo se dividieron y estas aguas deberían ser saladas, lo más probable es que deberían ser saladas. La tierra estaba debajo de estas aguas, las montañas, todo estaba escondido, solamente estaba el agua. Dios separa las aguas, sube una porción de aguas y acá dice que se haga una expansión, o sea, una bóveda. Y acá quedan las aguas arriba, que lo más probable es que estén circulando y que vayan purificando todo el agua que hay en este mar, porque la tierra se sostiene con agua. Esto debería tocar acá el fondo marino y debería salir. Y después dijo el Eterno que aparezca lo seco. Ya separadas las aguas, crea la expansión, el sol en el cuarto día, la luna y las estrellas que quedan dentro de esta bóveda. Arriba las aguas, por eso el cielo, si uno mira hacia arriba, se ve azul porque arriba están las aguas. Dice que aparezca lo seco, aparece lo seco, las aguas se juntan en un solo lugar, aparece lo seco, la tierra queda al medio, acá hay unos continentes, están los continentes, y estas aguas es el mar. Entonces, estas aguas es, aquí aparece la tierra, esta agua es el mar, que debería ser salada, toda esta agua debería ser salada, que mantiene esta tierra purificada y para que dure el tiempo establecido, año, día, hora, establecido por el Eterno, hasta que todo esto desaparezca y vamos al reino de la luz, cuando termine este periodo de la prueba donde estamos acá. Eso es la sal, agua salada que mantiene la tierra. A eso podría referirse, porque es la única forma de mantener la tierra. Y por eso nos pide a nosotros que seamos la sal de esta tierra, para poder preservarla el tiempo establecido. Y le voy a pedir si me acompaña con su Biblia al libro de Salmos, 24 del 1 al 2, libro de Salmos,
capítulo 24, del 1 al 2. Dice: del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces está diciendo que esta tierra que tenemos acá, estos continentes, que son 6, la firmó sobre las aguas del mar. Digamos que esta tierra no sabemos la profundidad que tiene hacia abajo, pero se podría decir que está flotando, porque por abajo quizás hay agua, hay lugares donde el hombre no va a poder llegar nunca. Entonces, verso 2 dije: porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Los mares es agua salada, los ríos es agua dulce que descienden desde las cordilleras. Y que vayamos, por favor, con nuestra Biblia al libro de Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 5. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra del poderoso los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Ahí Pedro está diciendo que la tierra se mantiene, subsiste por el agua. Y de ahí podríamos obtener que el agua mantiene esta tierra y que emerge desde aquí, sube cuando Dios dice que se haga lo seco. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, libro de Job, capítulo 38, verso 8. Libro de Job, capítulo 38, verso 8. Dice así: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos. ¿A qué está haciendo mención esto? Esto está haciendo mención a que al mar, todo esto que vemos acá, todo esto es mar, a esto se derramaba por todo el borde. Aquí está el abismo y el mar se derramaba. ¿Qué hizo Dios? Le puso puertas para que no pasara su límite. ¿Qué hizo? Le puso el continente antártico por todo el alrededor del mar, le hizo un cinturón y le puso oscuridad por término. ¿Por qué? Porque el sol que gira sobre la tierra va alumbrando la mitad de día, la otra mitad de noche, pero desde acá donde está el cinturón de hielo, no hay luz del sol. El sol no alcanza a iluminar todo esto que es oscuridad. Todo esto es oscuridad. Lo que conocemos como Antártida no es lo que nos han enseñado, no es un pedazo de hielo al fin de Chile ahí en Sudamérica, no, es un cinturón que el Eterno le puso al mar para que no se saliera de su sitio. Y le puso puertas y cerrojo. Y dice que por su faja oscuridad. En su fin hay oscuridad, donde termina la bóveda. Cuando usted vea un arco iris, pregúntese por qué tiene esa forma de arco, de bóveda. ¿Por qué? El Eterno puso una bóveda en el cielo. Y estas aguas que preservan la tierra, porque se van purificando con el agua que se está moviendo por arriba de la bóveda celeste. Y vemos nosotros que el agua es una figura de la vida eterna que el Eterno nos está ofreciendo por gracia, por regalo a nosotros. Verso 14, si ofrecieres al Eterno donación de primeros granos de la cosecha
tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado del producto del campo. Ofrecerás donación de tus primeros granos. Los israelitas además podían llevar ofrendas de los primeros granos. La palabra ofrenda es la palabra minjá, que es donación. La palabra primicias es la palabra bikur, que significa primeros frutos de la cosecha. En este caso estamos hablando de los primeros frutos de grano. La palabra espigas es la palabra Abib, como el mes primero del año bíblico, que ocurre entre marzo y abril, que significa ser tierno, estar verde, ser verde, una espiga ya joven de grano que está lista para ser cosechada. Esta donación de los primeros frutos de cereales es en referencia a la ofrenda del Homer que se encuentra escrita en el libro de Levítico, en el capítulo 23, en el verso 9 al 14. Ahí vemos todas las citas del Eterno y aparece la del Homer, que se realizaba en el mes de Abib, en el primer mes de Abib, cuando comienzan a madurar los granos. Esto es en la semana que se celebra Pesaj. Es ahí donde se llevaba la gavilla, el Homer, al ministro para que fuera mecida y fuera presentada al Creador. Verso 15, y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es donación. Deberá adicionarle a esta donación de primeros frutos aceite de oliva e incienso, como la donación de harina que vimos en Levítico 2.1, que era harina más aceite más incienso. Se llevaba los primeros frutos de la misma forma, en este caso en espigas y tostadas. Verso 16, y el ministro hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para el Eterno. ¿Qué hará el ministro? Quemará la porción de un puño, que es un memorial, es un recordatorio a través del cual el Eterno recuerda para bien al dueño de el que está llevando esta donación de primeros frutos. Dejándola consumir entonces en el altar, ahí en el fuego, parte de su grano y de su aceite, con todo el incienso que se le debía adicionar. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que en el capítulo 1 vimos los acercamientos o presentes que se llevaban al Eterno, voluntarios de deseo de animales que se debían consumir por completo por el fuego. Y en el capítulo 2 hemos visto las donaciones de vegetales, de trigo, y también las ofrendas de primeros frutos y de primeros granos y cereales que se llevaban al ministro, que era él que tenía que ofrecerla como Yeshua, nuestro mediador. Y esa es la idea de la Torá, ir encontrando al Mesías, a Yeshua, en todo lo que vamos estudiando. Hasta acá hemos llegado. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo Shabbat.